Para entender osmosis reversa, primero vamos a repasar un poco la osmosis. Básicamente, cuando uno pone en contacto una membrana, que es permeable solo a las moléculas del agua por un tema de tamaño, y la ponemos en contacto con una solución concentrada, que pueden ser iones, puede ser azúcar, con un mayor potencial, mayor carga de iones, lo que hace que la actividad de las moléculas de agua literalmente se reduzca. Por tanto, las moléculas de agua se ven con menos actividad, los puentes de hidrógeno desaparecen. Entonces, este efecto hace que, esta diferencia de concentración hace que la naturaleza ecualice la concentración. La osmosis es un fenómeno derivado de equilibrio de concentraciones con distinto potencial químico. Aquí, menor potencial químico del agua, dado esta solvatación que ocurre por los iones o moléculas que están bloqueando los puentes de hidrógeno, y una membrana que es permeable. Lo mismo ocurre en una pared celular, y seguramente ustedes han visto el experimento típico del huevo sin cáscara, que uno lo pone en una solución osmótica con alta salmuera y entonces se extrae el agua. Y al revés, cuando uno la coloca en una solución de agua destilada, el huevo se hincha. Aquí pasa exactamente lo mismo. Esta tendencia del agua a pasar para equilibrar las soluciones se traduce en una presión osmótica. En efectos prácticos y en ingeniería, hablamos que esta presión osmótica es del orden de 1 psi de presión, esos son 1,5 1 dividido en 15 psi, una atmósfera, por cada 100 ppm de sal, ese más o menos. O sea, 1 psi por cada 100 miligramos litros de sal. Ahora, cuando esto se alcanza un equilibrio, esta diferencia de que está acá de columna de agua es lo que llamamos presión osmótica. Y por tanto, si yo aplico esa presión osmótica en la zona de alta concentración, va a ocurrir un fenómeno inverso, donde el agua va a ser transferida de la zona de mayor concentración a menor concentración. Esto tal vez lo podemos explicar un poco más con un video. Ya pueden encontrar bastante información en internet. O sea, elegir solamente este video, donde justamente acá tenemos en caso un ejemplo de azúcar, pueden ser iones, y acá se solvata esto y la solución en una cierta concentración y en la membrana que es semipermeable en las moléculas de agua, se traduce en una presión osmótica, producto de que el agua quiere equilibrar la solución. Entonces acá tenemos este efecto del agua tendiendo a pasar por la membrana semipermeable y se traduce en una presión osmótica. Esto se hincha, ¿cierto? Entonces esta presión osmótica, producto del transporte de agua, es función de la temperatura, de la concentración de iones. Es una salmuera de más alta concentración, tenemos una alta presión osmótica. Ahora, si lo vemos en términos de presión en osmosis reversa, tenemos que aplicar una presión superior a la presión osmótica, solo para que tengan en su cabeza el orden de magnitud. Para, por ejemplo, un agua de un breakage, que es un agua de pozo de unos 10.000 microsiemens centímetros, o un tercio del agua de mar, tú tienes que aplicar del orden de 600 psi en presión. Ya para el caso de agua de mar, estamos hablando de 1.000 psi. Imagínense 1.000 psi, una gran cantidad de presión del orden de 80 atmósferas. Eh, Son 800 metros por columna de agua, bastante presión que aplicar, solamente por la concentración de los iones. Y otro efecto interesante que hay acá es la temperatura. Si yo subo la temperatura, dado que modifico el coeficiente de difusión del agua, mejora el transporte de agua. Así que consideren que la presión osmótica es función de la temperatura en la concentración de los iones, como vamos a ver en la siguiente. Entonces la presión osmótica, que es pi, está dada por este factor de Van Hoft. Bueno, suena fancy, pero en realidad en cuántos iones se divide. No es lo mismo, por ejemplo, un cloruro de sodio que se divide en 2 iones que un cloruro de calcio que genera 3 iones. O sea, el número de iones es lo que nos interesa, las cargas en realidad, que van solvatando el agua y van reduciendo la actividad del agua. Por eso, al colocarla como una membrana, hay una mayor presión osmótica. Bueno, después la fracción molar, la concentración de los solutos, que este factor en realidad dice el número de concentración de iones. Sorprendentemente, lo mismo factor R de la ecuación de los gases, ¿cierto? La temperatura, obviamente, en Kelvin. Eso me determina la presión osmótica. Y tomando otro ejemplo de YouTube para entender el concepto de la actividad del agua, tiene que ver con el número de colisiones. Entonces, como acá está libre el agua para moverse, tiene mayor colisiones que en este caso, y acá el agua está, digamos, solvatada, es decir, los puentes de hidrógeno
quedan en cierto modo encapsulados con estos iones que pueden ser moléculas de, por ejemplo, glucosa, eh, iones, sea positivo o negativo. Esto es el potencial químico que tiene el agua. Y esto hace que, dada esta, nosotros llamamos en ingeniería química también la actividad del agua es mucho mayor en esta zona, por tanto, como aquí hay menor actividad, esto se traduce en una presión estática, y esa diferencia es la presión osmótica. Si usted vence esta presión osmótica, o sea, tiene una presión muy superior a esto, llega a hacer osmosis inversa. Entonces, de nuevo, esta presión osmótica ocurre en forma natural cuando uno tiene una membrana semipermeable al agua, y cuando uno ejerce, sobrepasa la presión osmótica, y evidentemente presión osmótica y un poco más, dado que hay resistencia mecánica al flujo. Recuerden esto, hay resistencia mecánica al flujo, la presión es un poco más alta. Cuando ocurre ese fenómeno de presión, el agua fluye de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración, y eso es lo que denominamos eh, eh, osmosis reversa. Este tipo de membrana, para tener en mente, son membranas orgánicas, como ya vimos al principio de la clase, y uno podría hacer este experimento si es que logra soportarlo en un papel celofán. Un experimento súper interesante con papel celofán, uno ve cómo el agua se transporta por un fenómeno de osmosis.